Bueno, uy, muchacho, esto de colocarse. Muy buenos días a todos. Da comienzo esta obra que, como pensaba hace un rato, comparte similitudes con la de la Guardia de la Noche por su infructuosidad, su esterilidad y su falta de vigencia, ¿no? En cuanto a qué sentido puede tener someterse a un listado que ignoro quién confeccionó de 100 obras capitales de la filosofía, que comienza con los poemas de Parménides, ¿no? Poemas sobre la naturaleza, que vamos a leer a continuación. Yo creo que se pueden leer en 10-15 minutos. Así que un poco la idea es ir enfrentándose a estas obras por el afán o la ambición de ver un poco qué es lo que pueda pasar, ¿no? En la cabeza de una persona al someterse a los pensamientos que durante estos últimos 2500, 3000 años han, al parecer, producido pues, el estado actual de las cosas. Va a ser desenfadado un poco en cuanto que no soy académico y tengo pantalones de mecánico. Y poco más que decir sobre Parménides, muy levemente introductorio, que al parecer fue pitagórico, abandonó la Parménides de Elea, vivió en torno al 540 a.C. O sea, que fue, por contraponerlo a los orientales, fue un poquito posterior a Lao Tse o a Confucio, ¿no? Tendría que mirar las cronologías. Parménides de Elea fue pitagórico, dejó la escuela pitagórica y al parecer ahí se dice que si fue él el que fundó la escuela de Elea o fue Jenofonte. Lo que sí se puede decir es que el pensamiento de Parménides seguramente esté influenciado por el de Jenofonte, y el poema sobre la naturaleza que lo conservamos gracias a Simplicio. Y esta traducción que voy a leer y que es pues fácilmente descargable de internet, está hecha por Alfonso Gómez Lobos, del cual se puede decir, y se puede decir bien dicho, que es, como dice el programa de la naturaleza, que es un filósofo chileno. Y comenzamos la lectura, que está mal puesta, porque la impresión que hice fue catastrófica, pero está bien numerada. Bueno, comenzamos con la lectura. Pretendo que sea ininterrumpida y ya la he leído, obviamente, pero tampoco me siento muy capacitado para decir exactamente qué trata de decir Parménides, porque si de Heráclito se dice que es esotérico o farragoso, no, impenetrable, pues aunque Parménides sí pueda ser más fácilmente asequible, es verdad que su pensamiento está no distante a nuestra situación actual, a nuestro contexto vigente, sino que sus planteamientos por el ser o por ya veremos, ¿no?, cómo se acerca él a la divinidad, a la justicia y todos los conceptos de unidad de la que se desprende todo, pues claro, no estamos acostumbrados a estas pesquisas, a estos arquetipos o constructos de pensamiento, ni siquiera a estas indagaciones sobre el ser o la correcta forma de abordarlo. Las yeguas que me llevan tan lejos cuanto mi ánimo podría alcanzar, me iban conduciendo, luego de haberme guiado y puesto sobre el camino abundante en palabras de la divinidad, que por todas las ciudades lleva al hombre evidente. Por él era llevado,
Por él, en efecto, me llevaban las muy atentas yeguas tirando del carro. Unas doncellas, empero, iban mostrando el camino. El eje en los cubos emitía un sonido silbante. Al ponerse incandescente, pues lo aceleraba un par de bien torneadas ruedas, una por cada lado. Cuando apresuraban la conducción, las doncellas Héliades, que antes habían abandonado las mansiones de la noche, hacia la luz y se habían quitado de la cabeza los velos con sus manos. Allí están las puertas de la senda de la noche y del día, enmarcadas por un dintel y un umbral de piedra. Estas etéreas se cierran con enormes hojas, de las cuales la justicia, pródiga en castigos, Polipoena, no recuerdo mal, posee las llaves de usos alternos. A ella aplacaron las doncellas con suaves palabras, persuadiéndola hábilmente de que para ellas el cerrojo asegurado quitará pronto de las puertas. ¿Quién serán esas doncellas, no? Sino el pensamiento, quizás. Estas al abrirse produjeron un insondable hueco entre las hojas. Cuando giraron en sus goznes uno tras otro los ejes guarnecidos de bronce y provistos de bisagras y pernos. Por allí, a través de ellas, derechamente las doncellas condujeron por el ancho camino el carro y las yeguas. La diosa me acogió con afecto y tomando mi diestra en la suya, se dirigió a mí y me habló de esta manera. Oh joven, compañeros de inmortales aurigas, tú que con las yeguas que te llevan alcanzas hasta nuestra casa, salud, pues no es un malhado el que te ha inducido a seguir, esta parte creo que es capital, este camino que está, por cierto, fuera del transitar de los hombres, sino el derecho y la justicia. No sé si era tema y diqué, telema y diqué, no me acuerdo bien. Es justo que lo aprendas todo. Tanto el corazón imperturbable de la persuasiva verdad como las opiniones de los mortales, en las cuales no hay creencia verdadera. No obstante, aprenderás también esto, como las apariencias habrían tenido que existir genuinamente, siendo en todo momento la totalidad de las cosas. Pues bien, yo te diré, tú preserva el relato después de escucharlo, cuáles son las únicas vías de investigación que son pensables. Una, ¿qué es y qué no es posible que no sea? Es la senda de la persuasión, pues acompaña a la verdad. La otra, ¿qué no es y qué es necesario que no sea? Aquí no sé, yo creo que es paradigmático que lo que es se aluda bajo lo posible y lo que no es se aluda bajo lo necesario. Esta, te lo señalo, es un sendero que nada informa, pues no podrías conocer lo que por cierto no es, porque no es factible, ni podrías mostrarlo. Pues lo mismo es para pensar y para ser. Observa empero las cosas que aunque ausentes están firmemente presentes para la mente, pues no zanjará la conexión de lo que es con lo que es, ni dispersándolo por todas partes ordenadamente, ni reuniéndolo. Me es indiferente dónde comience, pues allí volveré de nuevo. Es necesario que lo que es para decir y para pensar sea, pues es para ser. Pero lo que nada es, no es para ser. A estas cosas te ordeno poner atención, pues de esta primera vía de investigación te aparto. Y luego también de aquella por la cual los mortales que nada saben yerran bicéfalos, porque la inhabilidad en sus pechos dirige su mente errante. Son arrastrados, sordos, ciegos a la vez, estupefactos, una horda sin discernimiento que considera el ser y no ser lo mismo, y no lo mismo. La senda de ellos es revertiente. Pues jamás se impondrá esto, ¿qué cosas no sean? ¿Qué cosas no sean? Perdón. ¿Qué cosas no son? Sean. Tú, empero, de esta vía de investigación aparta el pensamiento, y que el hábito inveterado no te fuerce a dirigir por esta vía el ojo sin meta, el oído zumbante. Y la lengua juzga en cambio con la razón la combativa refutación enunciada por mí. Solo un relato de una vía queda aún. ¿Qué es? En ella hay muchísimos signos, que siendo ingénito, para mí parece que lo que es, tal y como se lo va a nombrar ahora, guarda unas similitudes lejanas con el Tao, ¿no? El Tao, según lo describiese Lao Tse, ¿quién lo va a describir si no? Un poco como si las energías que moviesen a Parménides a hablar de esto fueran muy similares a las que motivaran a Lao Tse a hablar del Tao.
En ella hay muchísimos signos, que siendo ingénito es también imperecedero, total, único, inconmovible y completo. No fue jamás ni será, pues ahora es todo junto, uno, continuo. Pues, ¿qué génesis le podrías buscar? ¿Cómo y de dónde ha crecido? No te permitiré decir ni pensar de lo que no es, pues no es decible ni pensable que no es. ¿Qué necesidad lo habría impulsado a nacer? Después más bien que antes, a partir de lo que no es nada. De ese modo es necesario que sea del todo o que no sea. Tampoco de lo que no es permitirá jamás la fuerza de la convicción que se genere algo a su lado, en vista de lo cual ni generarse ni perecer le consiente la justicia aflojando las cadenas, sino que lo mantiene sujeto. La decisión respecto a estas cosas reside en esto: es o no es, pero se ha decidido ya, como es necesario, abandonar una impensable e innombrable, pues no es una vía verdadera, y tomar la otra que es y es veraz. ¿Cómo podría ser después lo que es? ¿Cómo podría generarse? Porque si se generó, no es, ni si ha de ser alguna vez. De este modo, la génesis se apaga y el perecer se extingue. Parece también que estuviera hablando del verbo de Juan. Tendría que recordar cuándo se escribió el Pentateuco, porque me viene un poco el relato del Génesis en los primeros 3 capítulos, pues me hace una llamada. Creo que Moisés escribió la Torá, el Pentateuco, y fue en torno al... pues no recuerdo bien las cifras. Teníamos a 1400 antes de Cristo, a lo mejor. No sé muy bien. Porque si se generó... De este modo la génesis se apaga y el perecer se extingue. Ni es divisible, pues es todo homogéneo, ni hay más aquí lo que le impediría ser continuo. Ni hay menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por ende es todo continuo, pues lo que es está en contacto con lo que es. Además, inamovible dentro de los límites de grandes ataduras, no tiene comienzo ni término, pues que la génesis y el perecer han sido apartados muy lejos. Los rechazó la convicción verdadera. Permaneciendo idéntico y en el mismo sitio, yace por sí mismo, y así permanece estable allí mismo, porque la poderosa necesidad lo mantiene sujeto dentro de las ataduras del límite que lo cerca, puesto que no es lícito que lo que es sea incompleto, pues es no indigente. Si no fuese así, carecería de todo. Es como si lo que no es pudiese ser, y menos mal que se actuó con precaución para evitar que lo que no es fuera. Lo mismo es pensar y el pensamiento de que es, porque si lo que es, cuando ha sido expresado, no hallarás el pensar, pues ninguna otra cosa es ni será aparte de lo que es, ya que el destino lo ató, para que sea un todo e inmóvil. Por ello es mero nombre. Todo aquello que los mortales han establecido, convencidos de que es verdadero, generarse y perecer, ser y no ser, cambiar de lugar y mudar de color resplandeciente. Además, puesto que hay un límite extremo, está completo, desde toda dirección, semejante a la masa de una esfera bien redonda, igualmente equilibrada desde el centro en toda dirección, pues no es correcto que sea algo más grande ni algo más débil aquí o allá, pues no existe algo que no sea que le impediría llegar a su semejante, ni existe algo que sea de modo que de lo que es hay aquí más y haya menos, porque es del todo inviolable. Por ende, siendo igual desde toda dirección, alcanza uniformemente sus límites. Con esto concluyo para ti el confiable razonamiento y el pensamiento acerca de la verdad. A partir de aquí aprende las mortales opiniones, escuchando el orden engañador de mis versos. En efecto, establecieron 2 formas en sus mentes para nombrarlas, de las cuales una no es correcto nombrar, en esto se han extraviado, y dividieron su cuerpo en sentido contrario y les asignaron signos. Separados los unos de los otros, aún al fuego etéreo de la llama, que es sutil, sumamente leve, del todo idéntico a sí mismo, pero diferente de lo otro, pero también esto en sí mismo. Es por el contrario noche ignorante, de cuerpo denso y pesado. Todo el ordenamiento verosímil te lo declaro yo a ti, de modo que jamás te aventaje mortal alguno con su parecer. Pero puesto que todas las cosas han sido denominadas luz y noche,
y estas, conforme a sus potencias, han sido atribuidas a estas cosas y a aquellas, todo está lleno conjuntamente de luz y de oscura noche. De ambas por igual, pues nada no participa de una de las dos. No sé muy bien si aquí se trata de hacer partícipe de una natural confusión entre lo que es y lo que no es, ¿no? No te preocupes demasiado. Conocerás la naturaleza etérea y todos los signos que hay en el éter, y las obras destructivas de la antorcha pura, del brillante sol y de donde se han engendrado. Te informarás también de las obras errantes de la luna, de rostro redondo, y de su naturaleza. Conocerás además el cielo circundante, de dónde nació y cómo la necesidad que lo guía lo amarró, para mantener los límites de los astros. Como la tierra, el sol y la luna, el éter común a todos, la vía láctea y el Olimpo, último, y la fuerza ardiente de los astros se lanzaron a nacer. Pues los anillos más estrechos están llenos de fuego sin mezcla, los que vienen después de noche, pero en medio se desprende una porción de llama. En el centro de ellos está la divinidad que todo lo gobierna, pues por doquier ejerce dominio sobre odioso parto y el apareamiento, impulsando a la hembra a unirse al macho y a la inversa, al macho la hembra. No, la inevitable coyunta de los opuestos. Como primerísimo entre todos los dioses concibió a Eros, brillando de noche errante en torno a la tierra, luz ajena, siempre mirando hacia los rayos del sol. Pues tal como es en cada momento la mezcla de los miembros errantes, así la mente se presenta a los hombres, pues lo mismo es lo que piensa la naturaleza de los miembros en todos y cada uno de los hombres, pues lo más abundante es el pensamiento. A la derecha niños, a la izquierda niñas. Cuando una mujer y un hombre mezclan las semillas de Venus, el poder que se forma en las venas a partir de la diferente sangre, si mantiene la proporción, produce cuerpos bien constituidos, pues si los poderes, una vez mezcladas las semillas, luchan y no forman un poder dentro del cuerpo formado por la mezcla, crueles, atormentarán el sexo naciente con doble semilla. Según la opinión, así nacieron estas cosas y son actualmente y después, habiendo crecido a partir de este punto, llegarán a su fin. A ellas los hombres les han puesto nombres, uno distinto cada uno. Bueno, de esta lectura genérica y superficial se puede entender una división. Primero una gran división, que es para mí un acercamiento genérico al problema, o amplio, y luego un rebaje a partir de lo que sería el apartado B11, creo que a partir de B11, ya a partir de B10 hace la promesa, ¿no? a este caminante. Conocerás la naturaleza etérea y todos los signos que hay en el éter. Pues a partir de aquí ya comienza en particularidades más específicas, que sería la segunda gran división que hace un profano en la materia, como soy yo. Y aunque parece que está hablando de cosas, a mi parecer, más concretas o banales, como no, está simplemente ejemplificando no lo que ha tratado en la primera parte, sino incluso desarrollando este nuevo camino, que tiene notas de dualidad y de confusión de la dualidad, no como confusión, sino como fundición, como hace referencia a ese anillo de una sola llama, ¿no? Sin empalme. También habla de la generación, de cómo es posible que en esa lucha de poder de las dos semillas, la hembra y el macho, en un desajuste cruel puede salir un sexo atormentado, ¿no? Un sexo que tiene dos naturalezas. Esa doble naturaleza pues sería un poco menos que un recién nacido sin forma humana, ¿no? Como no se ha asimilado, como no se ha fundido esa dualidad, se presenta diferenciada en dos poderes y es atroz su resultado. En la primera parte sí se empieza a hacer un acercamiento al ser, se habla de que los pensamientos de los hombres pues, son vanidad, como diría el Eclesiastés, o como diría
toda la tradición hebrea, ¿no? De cualquier esfuerzo del hombre alejado de la divinidad, de Dios, como diría Píndaro, ¿no? En aquel poema que dice que el hombre es poco menos que la sombra, ¿no? Esa sombra de la que a veces baja una chispa divina y de pronto todo lo ilumina y tiene sentido. Pues vemos que este hombre es llevado pues, en este carro por estas yeguas, son yeguas fieles. Hay unas doncellas, las Héliades, que no tengo la suficiente información cultural acerca de ellas. A mí se me asemejan aquí como pensamientos y se acercan a que han hecho como una renuncia también ellas, ¿no? Las mansiones de la noche hacia la luz. De nuevo esta polaridad, ¿no? Noche y luz. ¿Dónde estaban las doncellas? Estaban en las mansiones de la noche. ¿Qué estaban? Silentes, estaban ajenas, deciden participar. Y conducen a este hombre hasta esta puerta. Y la llevan ante la justicia, ¿no? Que estos son los primeros pensadores, Parménides, ¿no? De los primeros que elaboran una teoría de política, ¿no? o del derecho, quizás, mejor. Por eso decía antes que cuando habla aquí derecho y justicia, ¿no? De la dique o del telema, si no me acuerdo muy bien. Pues ahí está la justicia y de pronto esta justicia pues acoge con afecto al viajante, pues reconoce que no es malo la intención que mueve su tránsito, sino que como está moralmente animado por una búsqueda, su búsqueda está animada por una moral justa, sometida al derecho y a la justicia, pues se le recibe en esa casa de la justicia. Y se comienza hablando, como decíamos, de los mortales como meros bicéfalos estúpidos que no retienen nada. Y aquí Parménides tiene su visión, de la cual la diosa le encomienda que la recuerde para después ponerla por escrito, como siempre pasa. ¿No? En B2 empieza formulándole las vías de investigación que son pensables, qué es y qué no es posible que no sea. Es la senda de la persuasión, pues acompaña la verdad. Y luego habla de lo que no es y que es necesario que no sea. Sí me llama la atención, tendría que estudiar más sobre los términos de posibilidad y necesidad, porque creo que son intencionados. La posibilidad está referida a lo que es y la necesidad a lo que no es. Y se le dice al viajante que este camino pues, es una pérdida de tiempo. Hay una argumentación sobre, primero, un modo de acercamiento al ser. Estoy buscando algo significativo en cuanto a eso. Se deslegitima la búsqueda de los mortales que nada saben, que hierran, porque la inhabilidad en sus pechos dirige su mente errante. No son hábiles para dirigir su mente hacia la búsqueda correcta. Como denunciando, jamás se impondrá esto, que cosas que no son sean. Tú apártate de esa investigación y céntrate mejor en lo siguiente. El punto B8, que tiene que ser largo de cojones. Solo un relato de una vía. Se sostiene todavía. ¿Qué es? Hay muchos signos en ella. Lo ingénito, lo que no es nacido, es también imperecedero, no perece. O sea, lo que no ha nacido no puede perecer. Ese es el ser. Total, único, inconmovible y completo. No es ni será. Y es ahora todo junto. Continuo y uno solo. ¿Dónde podrías buscar tú su nacimiento? ¿De dónde creció? El ser, lo que es, no te permite
no te permite pensar de esta manera, ¿no? De lo que no es. O la necesidad, cómo la necesidad puede haber impulsado a nacer. O sea, que es necesario que sea del todo o que no sea. Y aquí le manda, este es el fragmento, el B8, según esta división, en la que yo decía que me recordaba al Tao Te Ching, cuando habla del Tao. Bueno, esto se queda ahí en la mente rumiando y durante unos días seguramente volverá a la cabeza, ¿no? Y creo que sin agotar por supuesto, toda la riqueza de la lectura, a este límite ahora mismo se puede decir que hay unas enseñanzas bastante interesantes, que son desechar, pero no en plan moralizante, ¿no? Porque para mí todo tiene que ser examinado, sino diferenciar la doble vía de búsqueda. Las particularidades, que son la parte quizás más ofuscada para mí o más difícil de comprender del ser y del no ser, que es difícil no ir a Parménides con Heidegger en la cabeza, con lo poco y malo que uno tiene en la cabeza sobre Heidegger. Y me interesa mucho, me parece más la parte más mística o más esotérica, la parte final, que es casi como mágica, ¿no? Como, ven aquí, siéntate en la hoguera que te voy a mostrar cómo la magia de lo dual se funde y cómo Dios esa divinidad está en el centro, como una bola que es igual en todos sus puntos, completa, ¿no? Y acaba diciendo, pues habla de la luna redonda y de... A mí me parece que el poema está incompleto, aunque se diga que está completo. Eso es todo lo que puedo decir.